primero, Belén. Voy a estar acompañándoles todo el curso con temas, yo creo que más estrictamente jurídicos conmigo. Ya vieron algunas cosas, algunos temas de historia con Ezequiel. Y después va a estar Ariel también acompañándonos a algunas clases y Carla, que con ella van a ver las unidades 4 y 5. Entonces, como les decía, hoy nos toca la unidad 2 de poder constituyente, que es para mí la más linda de todas las unidades. Quizás a ustedes les guste más tributario, las cosas económicas, pero a nosotros nos gusta mucho esto porque, les decía, es un puente entre el mundo histórico y el mundo jurídico, poder constituyente. Ustedes estuvieron viendo que a fines del siglo XIX, en estas clases que pasaron, se producen las revoluciones de tipo burguesas, liberal burguesas, ¿no? Entonces, en ese tiempo, el constitucionalismo de orden liberal refleja esas conquistas y esos intereses que tuvieron lugar gracias a las revoluciones burguesas. Cada movimiento constitucionalista que hay va a ser un reflejo de una etapa histórica. Si nosotros hablamos del constitucionalismo liberal de fines del siglo XIX, estamos hablando de las revoluciones liberales. Cuando nosotros hablamos del constitucionalismo social de mitad del siglo XX, estamos hablando de otros procesos sociales, ¿sí?, que se ven reflejados en las constituciones, por ejemplo, del 49 en Argentina, del 17 en México, del 19 en Weimar, que reflejan la conquista de otro tipo de derechos. Es decir, cada norma constitucional, cada reforma constitucional que tenemos va a ser un resultado de un fenómeno económico, político y social. No es que esto nace de la noche a la mañana, sino que responde, ¿sí?, a los procesos políticos y sociales que van teniendo lugar. Por eso, cuando nosotros hablamos de la Constitución de 1853-1860, lo asociamos naturalmente con estos procesos de fines del siglo XIX, ¿no es cierto? En estas constituciones liberales vamos a ver reflejados los derechos de tipo liberal clásicos. Igualdad, derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto, a comerciar, a circular, ¿sí? Y en cambio, en el constitucionalismo social de mitad del siglo XX, ya vamos a encontrar el resultado de las luchas por los derechos educativos, económicos, sociales, las vacaciones, el trabajo, a sindicalizarse, el derecho a la salud, ¿sí? Cada derechos individuales versus derechos colectivos, ahí está. Y después podemos encontrar los derechos de tercera generación, como son los derechos del consumidor, medio ambiente, que ya aparecen en puertas del siglo XXI. Nosotros ahora, en la clase de hoy, vamos a tener dos grandes etapas. Primero vamos a abordar el primero de los textos, que es de Vidar Campos, que es un constitucionalista clásico, y que nos va a dar los conceptos fundamentales del poder constituyente. En realidad, nosotros afirmamos desde la comisión o la cátedra que la Constitución del 5360, si bien se afirma que su titularidad y su producción fue del pueblo, no había realmente, como ustedes vieron en las clases anteriores, un pueblo verdadero que reflejase sus intereses en la Constitución, sino que había una élite gobernante, entre comillas, digamos, porque los estados se estaban recién formando, y ellos reflejaron en la Constitución aquellas instituciones y derechos que realmente necesitaban para ellos mismos. Entonces, cuando ustedes vayan a empezar a leer, no sé si alguno arrancó con Vidar Campos, calculo que no, porque
los avisé demasiado pronto, digan así o digan así. Muy bien. Ahí está, así tengo una idea de lo que digo. Bueno, entonces, cuando Vidar Campos, ustedes cuando vayan a leerlo, van a encontrar la afirmación de que el ejercicio del poder constituyente es del pueblo, o tiene una titularidad ficticia en el pueblo, ¿no? Y nosotros, después de haber visto quiénes fueron los protagonistas de las revoluciones, podemos entender que en realidad eso es una construcción jurídica para poder darle un andamiaje, una explicación al surgimiento de una constitución, ¿sí? El poder constituyente en sí mismo, yo no quiero que tengan una definición de memoria, pero sí que sepan explicar o que entiendan ustedes mismos que el poder constituyente es una facultad o una competencia para formar un Estado-nación y darle sus instituciones. Es decir, el poder constituyente es el que le va a dar una estructura jurídico-política a un Estado-nación a través de una constitución, ¿sí? Básicamente, ustedes van a encontrar, pueden encontrar en Shelley, Vidar, en muchos autores definiciones literales que pueden variar un poco, pero la idea es esto, es un poder, una facultad, una capacidad, una fuerza, ¿sí? Que permite darle forma y una organización jurídico-política a un Estado-nación. Y nosotros lo vamos a encontrar reflejado, esta organización del Estado-nación, en la Constitución Nacional. Hasta ahí, sencillo, no tiene muchas dificultades. El segundo concepto con el que se van a encontrar, ¿sí?, es la diferenciación entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado, ¿sí? ¿Alguno se anima a decir qué puede llegar a ser eso? ¿Algún valiente? Yo estuve leyendo algo de ese texto, no me acuerdo muy bien, pero creo que el derivado era ¿cuál era el originario y el derivado? El derivado creo que era como que servía para reformar o si se quería modificar alguna cosa de la Constitución o algo así. Perfecto. Y el original no, ese no me acuerdo. No importa. El poder constituyente, primero vamos a encontrar al poder constituyente originario, que es el primer ejercicio de redacción de la Constitución. El poder constituyente originario lo vamos a ubicar en las etapas fundacionales de los estados y va a ser aquella fuerza, aquel ejercicio que dé la primera estructura jurídico-política, ¿sí? Va a ser, a grandes rasgos, el primer texto constitucional que encontremos en un Estado-nación. Dentro de un ratito vamos a refutar un poquito esta definición, pero por ahora nos vamos a quedar con esto. En nuestro caso, al poder constituyente originario lo vamos a encontrar en el proceso del 53-60, es decir, en la primera redacción de la Constitución, que ustedes saben fue en el año 1853, pero como en 1860 integramos a la provincia de Buenos Aires, se lo considera un periodo constituyente originario abierto hasta 1860. ¿Esto por qué? Porque cuando se sanciona la Constitución en 1853, se incluye una cláusula de no reforma de la Constitución por 10 años, ¿sí? Y ya estamos a los 7 años, en 1860, planteando que necesitamos hacerle... bueno, en este caso fue una adición. Entonces los autores hablan de un proceso abierto que se termina de cerrar en 1860 con la integración de Buenos Aires, que era vital por una cuestión de aduanas económicas y demás. Entonces,
ahí es donde vamos a ubicar el ejercicio de poder constituyente originario en nuestro país. Ahora bien, ¿ustedes saben qué está pasando en Chile este año con la constitución de ellos? ¿No? ¿Qué saben de Chile? Además de que vende cosas electrónicas interesantes. ¿Qué está pasando políticamente allá? No, igual ya sé que con lo nuestro tenemos suficiente, ¿no? Pero ahí la vi a Sandra. Sí, no dan ganas, ¿no? De interiorizarse en otros países ya. Y eso que fue un año movido en Perú, en Chile, en varios países. Fue un año movido para Sudamérica, sí. Sí, Brasil. Si no recuerdo bien, en Chile, que estaban con la reforma de su constitución. Correcto. Ellos están atravesando una reforma constitucional, pero es un proceso interesante, incipiente, naciente, que a raíz de... Me tomo 2 minutitos porque esto es relevante para volver a lo que estábamos hablando antes. En general, las reformas constitucionales que tuvieron lugar en América Latina fueron reformas, no voy a decir, la palabra correcta no sería menores, pero no fueron absolutas, ¿no? Esto cambia con la de Bolivia, Ecuador y Venezuela entre el 2000 y 2009, donde se producen cambios constitucionales totales, radicales, es decir, prácticamente se suplanta una constitución por otra, porque cambian los modelos de Estado. Como esos cambios constitucionales fueron tan amplios, la doctrina entiende que se trató de procesos constituyentes originarios, aún habiendo constituciones anteriores. ¿Esto por qué se los digo? En relación a Chile, ellos tuvieron recientemente la elección de convencionales constituyentes. Y lo interesante es que en el marco de un hartazgo con el sistema político, que también es un concepto que pueden entender fácilmente, eligieron convencionales constituyentes por fuera, mayormente de los partidos políticos, que forman parte de movimientos sociales más que nada. Es muy interesante porque se produjo una situación interesante porque fueron más mujeres que hombres y el cuoteo está obligando a suplantar las mujeres por algunos hombres para que haya igualdad de género. Después de los movimientos feministas del año pasado y demás, las reformas, las inclusiones que quieren hacer en la Constitución, que ahora están en pleno debate, todavía no se sancionó en Chile, están planteando la idea de un cambio total de la Constitución, un cambio amplísimo. Entonces, en estos casos, que parece ser va a ser el de Chile, fue el de Bolivia también, Ecuador, Venezuela, y también podemos ubicar la reforma del modelo socialista en Cuba, y acá, bueno, entre comillas, ahora vamos a hablar del 49, en estos casos en que las reformas son tan grandes, se habla de un proceso refundacional del Estado. Y como cuando nosotros hablamos de fundación del Estado, estamos hablando de un poder constituyente originario, son situaciones donde podemos afirmar que estamos presenciando un poder constituyente originario. ¿Por qué les digo todo esto? Porque empezamos diciendo que el poder constituyente originario en nuestro país fue el de 53-60. Y nosotros, naturalmente, me incluyo, antes de todo esto, naturalmente asociamos o pensamos al poder constituyente originario como aquello que pasó allá lejos y hace tiempo, después del proceso revolucionario y a fines del siglo XIX, como algo súper lejano que no va a volver a pasar. Y todas estas experiencias latinoamericanas nos vienen a demostrar que no es el poder constituyente originario no es algo que ya pasó y no va a volver a pasar, sino que se puede llegar a repetir, puede llegar a tener lugar cuando las demandas sociales son tan amplias y los procesos de cambio son tan grandes que
estamos frente a prácticamente a una nueva redacción constitucional, ¿sí? Y esto es lindo de pensar porque realmente ustedes son súper jóvenes, pero nosotros crecimos con la idea de que esto no se podía cambiar más. A lo sumo le podemos agregar una cosa más o menos. Pero todas estas experiencias nos demuestran que no, que puede haber cambios radicales y que esos cambios radicales no son malos. Acá en nuestro país estamos frente a cierta resistencia de hablar de todo lo que es reforma judicial, reforma constitucional, pero nosotros creemos que, que el dinamismo de los cambios sociales es mucho más amplio que siglos anteriores. Entonces, puede llegar a ser muy positivo que incluyamos grandes cambios constitucionales que se adecúen a los cambios que estamos viviendo, porque a fin de cuentas estamos viviendo con una constitución del siglo XIX frente a un mundo del siglo XXI y recientemente, en estos 2 años, cambió muchísimo. Pero cuando ustedes vayan leyendo Vidal Campos, van a encontrar latente esa idea de que el poder constituyente originario pasó y todo lo que vino después fue un simple ejercicio de poder constituyente derivado, como decía Catalina, procesos de reforma constitucional. Pero una pregunta, sí. Lo de Chile ahora y lo de Bolivia, y eso dijiste antes, ¿entra como poder constituyente originario entonces o no? Sí, ¿y por qué? Chile todavía no podemos adelantarnos porque todavía no se sancionó, sigue vigente el anterior. Pero si ustedes les interesa, se cruzan, vamos a decir, con el discurso de apertura de la Convención Constituyente de Chile, quien hace el discurso de apertura es una mujer mapuche que lo hacen en 2 lenguas. Entonces, viendo la integración de la Convención Constituyente, que tiene una fuerte representación de las naciones originarias, que nunca fueron tenidas en cuenta ni pensadas en las constituciones latinoamericanas, y viendo la experiencia de Chile, de Bolivia y de Ecuador, que incluyeron la pluralidad de lenguas, podemos decir que en Chile va a tener lugar ese proceso y en Bolivia definitivamente sí tuvo lugar ese proceso de poder constituyente originario. Porque directamente quienes protagonizaron la redacción constitucional fueron personas de grupos completamente distintos. Aquellos grupos minoritarios que nunca fueron considerados como ciudadanos fueron quienes protagonizaron la nueva redacción constitucional y por eso encontramos 11 lenguas consagradas, doble justicia, justicia ordinaria y justicia indígena, y la proclamación de valores en la lengua aymara, por ejemplo. Así que Bolivia te digo que sí, e inclusive más allá del estudio sociológico de cómo fueron esos cambios, la jurisprudencia, cuando se produce la duda sobre si Evo Morales tenía o no derecho a un tercer mandato, se inclinó por afirmar que, habida cuenta que estaba teniendo lugar una nueva constitución, el tercer mandato no era tercero, sino que era segundo, porque estaban frente a un Estado-nación nuevo. Está bien, nosotros podemos hacer la lectura de que el fallo fue dictado por una corte que fue nombrada por él mismo, ¿no? Tampoco vamos a ser tan ingenuos. Pero los fundamentos del cambio constitucional y finalmente la jurisprudencia que quedó asentada nos permiten decir que hubo un proceso constituyente originario en pleno siglo XXI, que es realmente un cambio grande para lo que venimos acostumbrados a estudiar y para lo que ustedes van a ir leyendo en Vidal Campos, que les va a sonar un poco más clásico, ¿sí? Por otro lado, el segundo gran concepto que tenemos en este tema es el poder constituyente derivado, ¿sí? Que es la capacidad de reforma de una constitución que ya está instaurada, está implementada. En general, los procesos de reforma constitucional tienden a ser bastante rígidos,
porque trata de que la Constitución sea un dique de contención de políticas gubernamentales que vayan pasando de un momento a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos, evidentemente, siempre un Congreso, ¿sí?, que va a tener una representación pluricolor de todos los intereses político-partidarios, ¿no es cierto? De hecho, ustedes este domingo van a ir a votar las PASO, ¿no es cierto? Y después votaremos el recambio en noviembre. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente en las nacionales hay un arrastre de las legislativas y los gobiernos suelen tener un fuerte acompañamiento del poder legislativo en sus decisiones gubernamentales. Y entonces, al tener esa amplitud de decisión, ¿no?, entre un presidencialismo fuerte y un Congreso que acompaña, puede ser que haya decisiones que sean, no quiero decir que vayan en contra de la ciudadanía, pero que necesiten de mayor control. Entonces, como la Constitución se la entiende finalmente como una garantía ciudadana, se trata de que los procesos de reforma constitucional no sean fáciles de llevar a cabo a través de una simple votación de un Congreso, ¿sí? Porque, como les decía, a veces la conformación del Congreso puede acompañar sin dejar lugar a debate a las decisiones gubernamentales de un momento determinado. Y en realidad la idea es que la Constitución sea un elemento de garantía temporal y que sea una garantía constante frente a cualquier cosa que pueda hacer un gobierno. Entonces, se trata de que no sea de fácil modificación. No que no se pueda, sino que tenemos una Constitución rígida y un proceso de reforma constitucional complejo, ¿sí?, para llevar a cabo. ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar reflejado? En realidad, en este tema, poder constituyente, que estamos arrancando con el primer tema jurídico, ¿no?, de la materia, este les suele gustar mucho porque en la Constitución Nacional hay un solo artículo que estudiar, que es el artículo 30. Este artículo es central. El artículo 30 de nuestra Constitución es la que nos va a marcar cómo es el proceso de reforma constitucional en nuestro país. Vamos a ver cómo es y después vamos a ver por qué es insuficiente o por qué, iba a decir es una porquería, pero me pareció un poco fuerte, pero bueno, vamos a dejarlo así. Es bastante triste, digamos. El artículo 30 nos dice, encima tiene una redacción horrible y ya la primera oración no se entiende. Se los revendo, les va a encantar leerlo. Dice, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Ya empezamos complicados. Al final, ¿en qué parte se puede reformar? La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Es decir, el Congreso participa, pero no reforma. Vamos con lo primero. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Esto nos, a lo que hace referencia, y que en realidad la Constitución no explica qué es lo que puede reformarse y qué no. Eso va quedando delegado a la doctrina jurídica que va construyendo la teoría a partir de las experiencias más que nada históricas. Cuando ustedes leen Vidal Campos, van a ver que habla de contenidos pétreos, entre comillas, inmodificables, y, por ejemplo, un contenido pétreo que menciona es la confesionalidad del Estado, es decir, que el Estado tenga una religión de Estado. Hoy, 2021,
nosotros entendemos que eso no puede ser una limitante o ni siquiera algo absolutamente relevante cuando estamos hablando de normas, porque estamos en un Estado-nación con libertad de culto, ya no es más requisito confesional, no hay más requisito confesional para ser presidente y demás. Pero bueno, efectivamente, en el momento que escribe Vidal Campos, lo entendía como un contenido que no se puede modificar y al cual remite esta primera oración del artículo 30. Hoy podemos afirmar que lo que no podemos modificar quizás es la democracia y no volver a un gobierno de facto. Son otros los valores los que nos impulsa, que tenemos que tener presentes a la hora de reformar una constitución, ¿no? No la religión de Estado. Por eso es que digo que esta idea de que haya un contenido pétreo en realidad queda sujeto a la evolución social. Y hay autores que ya se inclinan por decir que no existe nada que sea pétreo, todo puede ser susceptible de modificación. Y prueba de ello es el ejercicio de estos Estados-nación que les mencioné, que dieron lugar a una reforma constitucional total. Quizás en nuestro país no lo necesitamos, podemos decir eso en forma positiva. No está en agenda ni siquiera una reforma constitucional, y menos la posibilidad de que haya una reforma total ni nada por el estilo. Pero porque no hay reclamos de integración de fondo, no tenemos conflictos quizás tan severos como los que tuvieron y están teniendo estos países latinoamericanos. Vamos a ser optimistas. Pero a lo que remite esta primera oración es a la posibilidad de que se puede modificar el texto, cualquier articulado de la Constitución, pero que hay valores que vamos a tender a respetar cuando llevemos adelante una reforma constitucional. Y ahora vamos a ver que en realidad está relacionado con la limitante siguiente, porque dice: la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros. Como no aclara que está hablando de los miembros presentes, se entiende, y más allá de la experiencia 49-57, se entiende que estamos hablando de los miembros totales y no de los presentes. Parece irrelevante, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nos dice que no para reformar, sino para declarar que es necesario reformar, que es muy distinto. Para declarar que es necesario reformar necesitamos un quórum calificadísimo, no calificado, calificadísimo. ¿Por qué? 2/3 partes de los totales no es algo fácil de obtener. Necesita un concepto político partidario bastante, casi total por parte del Congreso. De hecho, las ocasiones en que hemos tenido 2/3 partes de los totales fueron contadas con los dedos de la mano. Si no me equivoco, una fue con la gripe A, que era una cuestión sanitaria anterior a la de la pandemia, y 2 o 3 ocasiones más, creo que la AUH y 2 o 3 cosas más. No es un quórum fácil de alcanzar, lo que pasa es que para leyes regulares no hace falta llegar a ese quórum. Pero para cuestiones que son de trascendencia para el Estado, sí hace falta un quórum calificado, porque esto implica que detrás haya un debate político verdadero y que haya un acuerdo entre todo el espectro político que a su vez representa los intereses de toda la sociedad, tanto el que vota a la izquierda como el que vota a Expert o a X, al que fuere, ¿sí? Necesita que todos estén de acuerdo, porque hay un valor más importante que va más allá de los diferentes modelos políticos que pueda tener un partido, ¿no es cierto? De los diferentes intereses, políticos que puede tener un partido en un momento determinado, ¿sí? Por eso cuando ustedes vean el quórum de 2/3 partes de los totales, abran los ojos
lo vamos a ver en la próxima clase también con supremacía constitucional, porque estamos hablando de cuestiones muy importantes y de trascendencia estadual. La siguiente oración dice, hasta acá lo que hizo el Congreso solamente fue una declaración donde firmaron casi todos diciendo que hace falta reformar. Después dice, punto y coma, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Horrible la oración, podrían haber puesto punto seguido, la reforma se hará por una convención constituyente, y punto. Pero bueno, lo que está diciendo es eso, que no es el Congreso, que esta es una pregunta que en el examen no es el Congreso el que reforma, sino que es una convención constituyente convocada exclusivamente para eso. Y esto, a su vez, nos marca, en primer lugar, que es una situación sumamente trascendente para la historia del país. Y en segundo, la convención constituyente se conforma de convencionales constituyentes que nosotros vamos a votar solamente para eso. Entonces, si por ejemplo nosotros ahora el domingo votamos a X y hace 2 años votamos a ver, Ari, tirame un partido político más original que el Frente de Todos, Cambiemos. 2 años no. Votaste al FIT y el domingo que viene votas a Experto. Al FIT. Los polos. Claro, si uno hace 2 años votó al FIT y a mitad de mandato dijo, qué mal lo que hizo este partido político, no deja, todo lo que va haciendo el FIT, porque nosotros lo votamos, es algo que no podemos evitar, porque ya lo votamos en un momento y por 2 años va a decidir o quizás lo que prometió o quizás no. Pero con la convención constituyente es distinto, porque no van a ser convencionales quienes ya están hace un tiempo y quizás nosotros ya nos sentimos a disgusto, sino que nosotros vamos a ir a votar exclusivamente para eso en un momento determinado, teniendo en consideración las propuestas que hagan porque es de económicas que tienen examen y van escribiendo. Entonces, nosotros vamos a votar convencionales constituyentes en un momento determinado en forma independiente a lo que hayamos votado hace 2 años o hace 1 año o quizás estemos de acuerdo con lo que votamos, pero va a ser una votación exclusivamente para eso, ad hoc. Esa ley de necesidad de reforma es la que nos va a marcar el temario sobre los temas que se van a reformar y la forma en que vamos a ir a votar a estos convencionales constituyentes. También nos va a pautar la duración de la convención constituyente, en qué lugar se va a hacer. ¿Ustedes saben dónde fue la del año 94? ¿Saben? ¿No? ¿Cuántos años tienen? En Paraná y Santa Fe deben tener 19 años ustedes. 18, 19 años. Claro, el 94, ¿cuánto pasó ya? 20 años casi. Sí, no, eran chiquitos. Bueno, en ese momento la ley 24309 pautó las condiciones en que se iba a llevar a cabo la Convención Constituyente. Después de esa ley de declaración de necesidad de reforma, donde se estipuló los requisitos para ser convencional constituyente, el sistema electoral DONT para que nosotros vayamos a votar, nosotros lo que hicimos es ir a votar a los convencionales que queríamos para esa reforma constitucional. Una vez que elegimos a los convencionales se reúnen, ¿sí? Y llevan a cabo el debate y el proyecto de reforma.
finalmente esa reforma se sanciona y entra en vigencia. Básicamente nosotros podemos ubicar tres grandes momentos, tres grandes etapas en una reforma constitucional o en el ejercicio del poder constituyente derivado. La etapa de iniciativa, que es este momento decisional, que en nuestro país lo lleva al Congreso. ¿Y por qué digo que miremos con un ojo crítico este proceso? Porque en otros países la decisión de reformar o no reformar la Constitución la emite el pueblo a través de un referéndum. Entonces, nosotros tenemos una etapa de iniciativa donde el pueblo no participa, y esto no es tan usual en el resto de los países. Después tenemos una etapa de revisión que sí es similar en los modelos actuales, que consiste en esta convención constituyente con convencionales que se reúnen para esto. Quizás podemos plantear la diferencia de Ecuador, que tiene el sistema de enmiendas a través del Congreso y algún otro que caso más, pero básicamente, como están viendo en Chile, tenemos frente a nosotros una convención constituyente. Y la tercera etapa se llama etapa de ratificación, donde también hay en nuestro país no existe, voy a aclarar esto. Entra en vigencia una vez que se sanciona la nueva constitución por parte de la Convención Constituyente. En otros países se estipula como requisito para la ratificación que el pueblo vote por sí o por no si está de acuerdo con la nueva redacción que produjo esa Convención Constituyente, que también me parece una herramienta completamente necesaria y lógica, que sea el pueblo el que decida. Porque además, cuando el pueblo tiene una mayor participación, la legitimidad es distinta, el respeto por la Constitución es distinto, y el consenso que hay sobre ella es distinto. En nuestro país no existe esta etapa de ratificación, sino que simplemente entra en vigencia una vez que se sanciona por parte de la Convención Constituyente. Bien, entonces, el 30 mucho más no tiene. En realidad el 30 tiene muy poco. No es que no nos aporta tantos elementos, porque no tenemos esta etapa de ratificación y porque básicamente lo que nos explica es que va a haber una ley con un quórum calificado que va a ser la que estipule el temario y la forma en que se va a llevar a cabo la convención constituyente, ¿sí? Ahora vamos a hacer un rápido paso por lo que fueron las reformas de nuestro país, que también las tienen en Vidar en forma bastante resumida, no se desesperen, y la reforma más importante con la que quizás hacemos referencia es a la del 94, porque se cambió la forma de elección de presidente y vice, se incluyó la figura de jefe de gabinete, se creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fueron cambios relevantes que hoy día seguimos, entre comillas, usando, ¿no es cierto? Se incluyó la figura de amparo y de habeas corpus, la figura de desaparición forzada de personas, tuvo cambios bastante relevantes para lo que es la historia de nuestro país. Pero vamos a hacer un pequeño paseíto. Les voy a pedir un minuto mientras abro el PowerPoint. ¿Lo vieron? No sé si lo vieron. ¿Cómo van hasta acá? Díganme algo. ¿Bien? Sí, bien. Bueno, este PowerPoint se los dejé en el campus. Y en la primera imagen se ve reflejado esto que les contaba hace un rato de las diferencias del poder constituyente originario. Del lado izquierdo tenemos la reunión, digamos, de 1853. Esta sería la selfie de ese momento, cuando se sanciona la constitución originaria, ¿no? La primera constitución. Y en el lado derecho tenemos los reclamos actuales por asamblea constituyente, bueno, en este caso de Chile, donde la gente sale a la calle a reclamar por una nueva constitución, ¿sí? Entonces, bueno, me pareció que era lindo reflejar la idea que tenemos en el inconsciente de que es
de lo que es un proceso constituyente y lo que está teniendo lugar hoy día. Fíjense, hasta con el barbijo están en la foto de arriba. Bueno, acá les dejé un pequeño resumen, digamos, ¿no? De esto que estuvimos hablando hasta ahora. Otro detalle que me faltó decirle es la idea de límites del poder constituyente originario y derivado. En realidad, el poder constituyente derivado ya vimos que tiene muchos límites procedimentales y el originario es un momento creacional, un momento de origen justamente, donde podemos hacer lo que queremos. Estamos fundando un país, así que nosotros nos decidimos por 3 poderes. Pero bueno, hay países que tienen 5 poderes. Poderes no en el sentido de poder, sino de órganos del Estado. Y en realidad, lo que afirma Vidar Campos es que el poder constituyente originario no tiene límites porque estamos organizando un Estado-nación, pero sí tiene que respetar algunas cuestiones como ser la existencia de los otros estados. No se puede crear un estado sobre otro estado, sino que tienen que respetar los estados que ya existen. La realidad de ese estado-nación, por ejemplo, no podemos redactar una constitución en Argentina en inglés, un ejemplo es la lengua, pero bueno, puede ser, es el que mejor se me ocurre ahora, ¿no? Y valor justicia como otro valor fundamental. Acá van a encontrar la clasificación de constituciones flexibles, aquellas que se modifican fácilmente a través de una mera ley del Congreso, y las constituciones rígidas, como es la nuestra, que tiene un procedimiento especial por una convención constituyente. El dilema de las partes pétreas y cómo es la reforma constitucional. Acá abajo van a ver la imagen de, no sé si los reconocen, pero bueno, ahí dice igualmente Carlos Menem y Raúl Alfonsín, que en lo que refiere a la reforma constitucional del año 1994, hace un rato les decía que nosotros vemos con ojos críticos que la población no tenga una participación en la decisión. Ahora, la reforma del año 94 es un ejemplo clarísimo de cómo el sistema de reformas en nuestro país deja en manos de las fuerzas políticas la decisión de reforma, porque la reforma del 94 se acordó a través del Pacto de Olivos, que fue un pacto que se llevó a cabo entre el presidente de ese momento y presidente a su vez del Partido Justicialista, Carlos Menem, que quería su reelección, y el expresidente Raúl Alfonsín, que era el jefe partidario de la Unión Cívica Radical, y eran las 2 fuerzas políticas más importantes. Entonces, en ese pacto acordaron que digamos, los legisladores de ambos partidos políticos brindaran el voto para consensuar, llamar a una convención constituyente y reformar la Constitución. Pero bueno, visualiza esta idea de que no participa la sociedad en forma pura, ¿no? Ahora, acá está lo que les contaba de las 3 etapas. Esto lo vamos a pasar, no entran, no se preocupen, acá tienen algunas imágenes. Y acá, básicamente, lo vamos a pasar igual rápidamente, total, ya de historia tuvieron bastante. ¿Qué es lo que fue pasando en lo que refiere a la historia constitucional? Tenemos 1853, 1860, que ya hablamos, que es la incorporación de Buenos Aires. Después una reforma en 1866, relativa a impuestos, a cuestiones menores. En 1898, con la ampliación del Estado, se hizo necesario modificar la cantidad de diputados y de ministerios. Es una reforma meramente burocrática del Estado. Y finalmente llegamos a esta reforma que acá sí me voy a detener un momento, que es la reforma de 1949. Como ustedes deben saber, y me detengo acá en un minuto porque es de la reforma que menos se habla y de la que menos hay información. Por eso tratamos de condensarles aquí algo sobre esta reforma que se hace por iniciativa del movimiento peronista, ahí ven en la imagen,
y que lleva adelante una reforma amplísima de la Constitución. Ustedes la Constitución que tienen ahora es una Constitución corta con reglas generales. Después, cada detalle sobre cada derecho, sobre cada órgano, va a quedar supeditada a la ley reglamentaria correspondiente. Bueno, la Constitución de 1949 no era así, entraba en detalle en tema por tema y tenía un capítulo dedicado a cada sector social considerado en ese momento. Un capítulo para la ancianidad, un capítulo para la niñez, un capítulo... Y, por otro lado, planteaba la idea de un Estado intervencionista que regulara la economía y que tuviera como norte la justicia social, la idea de una idea social de la economía. Ahí dice influencia desarrollista y perspectiva anticolonialista. Y bueno, los derechos gremiales, laborales, bueno, reelección indefinida de presidente y vice. Fue una reforma amplísima. El capital al servicio de la economía nacional y como objeto del capital el bienestar social, la propiedad privada con una función social, una flexibilidad mayor, digamos, para expropiar y demás. Y finalmente, en 1957, golpe de Estado mediante la Revolución Libertadora, o Argentina, acá se me cruzó la palabrita, pero bueno, golpe de Estado mediante, se deroga la reforma de 1949 y vuelve a entrar en vigencia la reforma del 53-60 con la inclusión del artículo 14 bis, que compendia, digamos, los derechos laborales y económicos, muy resumidamente, algunos derechos, como el derecho a bien de familias, a tener seguridad social, a tener seguro médico, pero en un solo artículo, que es el 14 bis. Bueno, acá tienen un breve contexto de lo que fue la reforma, la derogación, perdón, de la Constitución del 49, y hay una convención constituyente, pero en medio de un gobierno militar, con lo cual no se puede hablar de una convención legítima. De hecho, en ese momento se retiran los convencionales y no hay un consenso para la nueva redacción. Finalmente pasamos por una reforma en el 72, pero bueno, del 73 al 76, lo que va a regir nuestro país es el Estatuto de Reorganización Nacional por el golpe de Estado a partir de 1976, lo que va a quedar derogada directamente la Constitución y va a estar en vigencia el Estatuto de Reorganización Nacional. Con la vuelta a la democracia, vuelvo un poquito a verlos a ustedes. Ahí está, ahora seguimos. Con la vuelta a la democracia, en el año 82, vuelven a funcionar las instituciones. No digamos que funcionan bárbaro, pero vuelven a funcionar las instituciones democráticas, y lo que hay es un proceso de aprendizaje de la cultura democrática, porque nosotros tenemos una historia atravesada por constantes golpes de Estado, ¿sí? Ustedes nacieron con democracia. Yo creo que la sienten natural y propia, y ni se les cruza por la cabeza la posibilidad de vivir un golpe de Estado, por suerte. Pero en los 80 se sentía ese miedo, ese riesgo, esa situación de democracia naciente, digamos, que todavía no estaba firme. Es como cuando un chico nace, empieza a caminar, bueno, y tiene miedo de caerse. Bueno, con la democracia pasó a algo así. Entonces, en el año 85, tengan en cuenta que Alfonsín sufre intentos de golpes de Estado, es su gobierno. Se crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que trata de crear e implementar herramientas para la cultura democrática, para
un mayor ejercicio democrático por parte de la población. Y en realidad, de fondo, Alfonsín, cuando acuerda con Menem el Pacto de Olivos, tiene en su cabeza, no sé qué tenía en su cabeza, pero el trasfondo de varias de sus propuestas en la reforma constitucional son herramientas de fortalecimiento democrático que habían nacido mucho antes, habían nacido con este Consejo para la Consolidación de la Democracia. Entonces, finalmente, entonces, en el año 93 se acuerda el pacto de Olivos y en el año 94, al año siguiente, se lleva adelante la Convención Constituyente en Santa Fe y Paraná para la última reforma constitucional que tenemos en ese año. Reforma la cual incluye rápidamente, en primer lugar, la elección directa de presidente y vice, que ustedes también ya la sienten. ¿Ustedes votaron ya? Cuéntenme. ¿Ya votaron alguna vez? Así Sí. Una vez. Sí, ¿Una vez? Para presidente y vice, entonces. Sí. Yo voté varias veces. Yo tengo un poquito más de 30. Bueno, no me siento sola, qué bueno. ¿Y Micaela? Una sola vez también. Hace 2 años fue. Hace 2 años. Ujú. ¿Milagro? Ay, nunca escuché milagro. Siempre pensé que eran milagros. Interesante. Hola. Aquí no voté porque soy extranjera. Soy de Perú. Y Este año yo Perú- recién me estoy, como se llaman, copando de toda esta información. Bueno, pero bueno, Castillo y Fujimori tuviste que elegir este año. ¿O no? ¿Votaron hace poco ustedes? Y sí, me tocó votar. Que estuvo el debate de Chota, es una ciudad, no sé. Fue un debate muy interesante. No, acá en la comisión seguimos mucho el caso Perú también. Y venimos con 3 cuatrimestres que vienen chicos peruanos. Entonces, pobre, termina. El último chico, le cuento de paso a Ari, ¿no? Se enteró por nosotros del sistema constitucional peruano, pobre. Claro, son jóvenes ustedes. Y hay como tandas, ¿no? Me acuerdo muchos años que había chicos chilenos y este año arrasó Perú entre los alumnos. Bueno, entonces no pretendo que sepas cómo se vota presidente y vice en nuestro país, pero en el año 94 en nuestro país cambia la forma de elegir presidente y vice, que todos ustedes ya votaron una vez. Cuando fueron a votar, ¿les gusta ir a votar a todo esto o no les gusta? Sí, vamos, Sandro. No, el Catalina puso cara de... No está tan bueno. Es que, no, en realidad no voté. O sea, este domingo va a ser la primera vez que voté. Porque hace 2 años podía votar, pero elegí no votar. Y bueno, ahora es como que es o votar o votar. Votar o votar, no queda otra. ¿Bautista? Sí, para mí me gusta votar. Ah, nosotros también. ¿Joaquín? Sí, está bueno. Este va a ser especial. Yo no sé si vieron la app, que hay que ir con una virome, con pegamento. Yo siento que vuelvo al primario con todo lo que hay que llevar. Es una locura. Bueno, está bien, ¿no? Pero antes del año 94 no elegíamos en la boletita a la figura al presidente, de candidato de presidente y vice, sino que se votaban colegios electorales, que después, a su vez, votaban al presidente y vice. Es decir, que la elección antes del año 94 era indirecta. Ahora es directa. Nosotros decidimos quiénes van a ser nuestros presidentes y vice, y antes era por 6 años sin reelección. Ahora es por 4 con opción a un mandato más.
que también le podemos dar una lectura de fortalecimiento democrático porque nosotros estamos revalidando un proceso. En general, nuestro país es un país que cambia de gobierno y cambia la política de estados. No hay una continuidad de las políticas. Es muy difícil, la verdad, encontrar una continuidad de políticas de estado. Y 4 años no suele ser una cantidad suficiente para llevar políticas de estado extensas, ¿no? Para poner en marcha, digamos, es poco tiempo. Entonces, está piola esta posibilidad de revalidar un mandato por un mandato más y decidir si sigue o no sigue el que está, si es que se presenta, ¿no?, a un mandato más. Después está la inclusión del jefe de gabinete, que la idea era que atenuara el presidencialismo. Nos salió re mal, pero el norte era parlamentarizar nuestro sistema presidencialista, porque el modelo clásico francés tiene un primer ministro que es de otro partido político, entonces hace contrapeso al presidente. En nuestro país, finalmente, esta propuesta de Alfonsín de incluir un jefe de gabinete terminó siendo una mera designación del presidente, un secretario más o un ministro más con un poquito más de poder, pero del mismo partido político, ¿no? Así que bueno, no atenuó el presidencialismo, pero es un puentecito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque tiene que rendir cuentas una vez al mes al Poder Legislativo, y es una inclusión, si se quiere, positiva. Después se incluyeron los decretos de necesidad, la regulación de los decretos de necesidad y urgencia con la intervención de la Comisión Bicameral Permanente, la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que antes era un municipio, la protección de los pueblos originarios, leve, pero bueno, se incluyó, le faltó, pero bueno. Los derechos del medio ambiente, medio ambiente, consumidor, lo que les contaba de amparo, habeas corpus, y bueno, hasta ahí estamos, más o menos con la reforma del año 94. Después, igual, no me detengo tanto porque a medida que veamos las unidades, vamos a ir trabajando cada tema. Cuando vean Poder Ejecutivo, van a ver estos cambios en particular, ¿sí? Pero ahora que llegamos a este punto que quería llegar, que era la reforma del año 94, cuando ustedes leen los textos clásicos, bueno, van a leer Vidar Campos nomás, ¿no? Y van a ver, creo que 1 o 2 videos, cada vez nos vamos achicando más. Parece una reforma positiva, linda, pero cuando pasan a leer Viciani y Dalmau, dice: la reforma del año 94 de la Argentina termina siendo una reforma cuasi rupturista, una reforma de maquillaje, no es una reforma profunda. ¿Por qué dice esto Viciani y Dalmau? Porque está haciendo una lectura de las reformas constitucionales de Ecuador, Venezuela y Bolivia, que sí son cambios constitucionales amplios. ¿Cuál es la tesis de este hombre, de este autor? Nosotros venimos trabajando que el poder constituyente, originario, derivado, todos estos conceptos que fuimos trabajando, los vimos, digamos, es la doctrina jurídica argentina clásica. Lo que dice Viciani y Dalmau es que esas constituciones que se sancionaron a fines del siglo XIX fueron constituciones redactadas por élites que habían sido formadas en Europa, como ustedes vieron en las revoluciones burguesas, los protagonistas, las vinculaciones que tenían con Europa. Entonces, cuando redactan estas constituciones, tienden a copiar o a plasmar aquello que aprendieron en otros países. No es que crearon a priori algo para responder a necesidades locales. No es que hicieron un estudio sociológico del virreinato del Río de la Plata para ver qué es lo que necesitaba la población y redactaron una constitución a tono, ¿sí? Lo que se hizo en ese momento, sin decir ni bien ni mal, fue
duplicar o replicar es la palabra, los modelos europeístas de constituciones liberales clásicas. Y después, ahora sí les voy a compartir de vuelta una pantalla, y lo que dicen es, esto no alcanza, porque en realidad lo que necesita una sociedad es una constitución real, que responda a necesidades reales. Y recién esto lo vamos a poder ver en el año 99 con Venezuela, y después en 2008 con Ecuador, y 2005-2009 con Bolivia. Antes de ello hubo reformas. Acá se incluye la Argentina de 1994, Perú, Paraguay, Colombia, Brasil, Nicaragua, pero dice, estas reformas no fueron rupturistas, no tuvieron en cuenta las necesidades del pueblo, ni tuvieron como protagonistas a representantes de minorías o de grupos sociales, sino que fueron cuasi rupturistas. Intentaron hacerlo, pero no llegaron. Incluyeron reformas positivas, pero no fueron arriesgadas, digamos. Las reformas realmente rupturistas fueron la de Venezuela, Ecuador, Bolivia, y ahora vamos a ver qué pasa con Chile. ¿Y por qué dice que son rupturistas y que responden a necesidades reales? Porque hacen muy fuerte hincapié en el mecanismo de participación popular constantemente. Para tal cosa se llama referéndum, para tal cosa se llama consulta popular. Vamos a ver que en Bolivia en los últimos años hubo, sacando el periodo de Yáñez y, en fin, lo que pasó el último año, hubo muchos llamados a referéndum. Vamos a encontrar consagrados un Estado que interviene constantemente en la economía, teniendo como objetivo proteger los derechos sociales de la gente. Digamos, la sociedad está por encima de la economía. Y vamos a tener no una mera declaración de que las comunidades originarias tienen derecho a ser reconocidas, sino que las vamos a incorporar en forma plena al sistema de derechos. E incorporar a estas comunidades implica también incorporar su lengua y sus valores. Porque si las instituciones hablan una lengua distinta, nosotros no vamos a poder ejercer el respeto o garantizar el ejercicio de nuestros derechos. Después vamos a encontrar una fuerte descentralización donde las comunidades se van a autogobernar, las comunidades originarias, y en el ámbito económico también la nacionalización de los recursos naturales, ¿sí?, quitándoselos a aquellas empresas que venían explotándolos. Estas reformas constitucionales son rupturistas porque plantean la idea de que la reforma es necesaria para que haya una transformación real en los derechos del pueblo. A nosotros que se nos reforme 1 o 2 puntos de la Constitución, no, en Argentina no lo vamos a sentir como un cambio. Quizás podemos pararnos en una situación más positiva de que hay muchos derechos que ya tenemos consagrados y garantizados, pero no vemos a la reforma constitucional o a la Constitución como un elemento necesario para que los derechos, para que pasen a respetarse derechos, porque tenemos un trasfondo de derechos respetados, digamos. Aunque sea ya planteando la igualdad ciudadana. Tengamos en cuenta que en estas 3 reformas que estamos viendo, estamos incluyendo personas que no estaban en el sistema, ¿sí? Entonces, la bandera de la reforma constitucional es una bandera del pueblo para lograr incorporar a las personas en el sistema de derechos ciudadanos. Bueno, acá les reproduje algunas frases porque estos movimientos constituyentes tienen lugar cuando los poderes constituidos, poder constituyente, ya vimos lo que era, los poderes constituidos son el poder ejecutivo, legislativo y judicial en el caso de nuestro país, y en estos ejemplos que estamos viendo, los poderes constituidos estaban agotados, digamos, no brindaban herramientas para poder satisfacer los derechos. Acá les transcribí un pequeño
un artículo, del artículo 8 de la Constitución boliviana, donde se ven reflejados los derechos, los valores de las comunidades originarias, Amaquila, Malula, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, vivir bien, vida armoniosa, vida buena, tierra sin mal, para ejemplificarles cómo es que estamos hablando de una constitución que habla metafóricamente otro idioma, está hablando de otros valores. No vamos a encontrar ningún punto de encuentro con la constitución nuestra en este sentido. ¿Y esto con qué se relaciona? Con representar a un ámbito grande de la sociedad, que es originario campesino, que no estaba incluido en el Estado, ¿sí? Este artículo para mí refleja claramente que los valores originario campesino pasan a ser los valores de Estado. Después, acá en esta, a la derecha, les reflejé lo que son los derechos del buen vivir. ¿Para qué? Para que vean que no son derechos muy distintos a los nuestros. Los derechos del buen vivir, que son derechos también originarios campesinos, es derecho a la libertad, derecho a participar, a proteger la naturaleza, ¿sí? Son derechos de orden social que nosotros quizás los vemos reflejados en el artículo 43, artículo 44 de la Constitución, pero estas constituciones no los tenían incluidos. Por último, acá vamos a ver, les quise mostrar las boletas de referéndum, ¿sí? Donde, digamos, que reflejan cómo es que la gente va y decide qué es la Constitución que quiere, por sí o por no. ¿Aprueba el texto de la reforma constitucional? Sí, no. Marcaban y votaban. Si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. En caso de no estar de acuerdo la población, esa reforma no entraba en vigencia, ¿sí? Y esto es fundamental porque es la sociedad la que está decidiendo qué constitución quiere, no los políticos. Sin perjuicio, no lo digo peyorativamente, nosotros somos politólogos y, entre comillas, bancamos la actividad política, pero este tipo de decisiones grandes tienen que tener una participación popular. Y por último, en esta imagen les quería mostrar que el ingrediente mágico para que una reforma constitucional sea un reflejo de las necesidades reales de la sociedad es que los convencionales constituyentes sean parte de esa población que quiere los cambios, ¿sí? Dice, se cuenta que los empleados a cargo de la seguridad del acto, este es en Bolivia, pidieron a un grupo de cholitas, campesinas de pollera, manta y sombrero, que se levantaran del suelo donde esperaban porque por allí pasarían los constituyentes. Ellas se levantaron, pero no para retirarse porque iban a pasar los convencionales constituyentes de saco y corbata, sino para participar del desfile porque ellas eran constituyentes. Cuando los que protagonizan el cambio forman parte de esos movimientos que son los que tienen un verdadero interés en el cambio constitucional, la redacción final de la Constitución va a reflejar los intereses de esa ciudadanía. Y por último, en la última filmina les transcribí lo que es el preámbulo de Bolivia para mostrar nuevamente cuán distinto puede ser, en realidad era a modo de graficar, cuán distinto es de nuestro propio preámbulo, ¿no? Que es el que marca el objetivo de la Constitución. Dice, poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde la pluralidad nuestra diversidad como seres. Conformamos nuestros pueblos, no comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos con la colonia española. El pueblo boliviano, inspirado en las luchas, en la sublevación indígena, en las guerras de agua y de octubre, en la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado, basado en el respeto, la igualdad, la redistribución del producto social, convivencia colectiva, y dejamos atrás en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario. Nosotros, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, lean esta frase, poder originario del pueblo. Manifestamos nuestro compromiso
con la unidad e integridad del país, cumpliendo con el mandato de nuestro pueblo, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios refundamos Bolivia. ¿Qué quiero graficar con esto? Ese sí, ahora ustedes viendo los elementos que me preguntaba al principio, no me acuerdo si Joaquín o Fran, refleja lo que es el ejercicio del poder constituyente originario, porque estamos refundando un Estado y cambiando los andamiajes del Estado. Es un sistema político distinto, un sistema económico distinto, es un modelo de Estado distinto. Esto no quiere decir que vaya a pasar en nuestro... Quizás en Perú, ahora que está, me acordé de Milagro, porque ahora con la elección de Castillo se plantea la posibilidad de una reforma constitucional en Perú. Está teniendo lugar en Chile, puede ser que en Perú en unos meses se convoque a una reforma constitucional y en estos 3 países vimos que tuvieron lugar constituciones rupturistas. Claro está que estábamos hablando de sociedades mucho más fragmentadas que la nuestra y con reclamos mucho más fuertes. En Chile no tienen todavía educación pública ni salud pública. Corriéndome un poquito de la temática originario campesino, hay reclamos de derechos sociales básicos muy insatisfechos, muy fuertes. Entonces, cuando esos reclamos son fuertes y cuando son muchos los grupos que no están representados, tienen lugar estos procesos de ruptura constitucional, que repito, quizás nosotros no lo veamos en nuestro país, porque quizás no haya una necesidad tan fuerte y tampoco haya un consenso político, vamos a decir, y social, para un cambio. Es posible y que no está mal poner en agenda la reforma constitucional. No sé si se acuerdan cuando salió la gente a manifestarse el año pasado por la reforma judicial, no sé si alguien se acuerda, que salieron con pancartas que decían no a la reforma y no a la reforma constitucional, porque acá se asocia reforma constitucional con extenderse un mandato en el Poder Ejecutivo, y no es solo eso, una reforma constitucional. Que se haya utilizado en muchas ocasiones para eso, no quiere decir que en realidad la reforma constitucional no sea algo de mucha utilidad a la hora de garantizar derechos y a la hora de mejorar el sistema político y el modelo de Estado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan la lectura de Viciani y Dalmau, tengan en cuenta estos parámetros, porque lo que él habla es de la necesidad de una constitución real que represente y que tenga una activación popular. Es decir, que sea la gente la que decida, quiero reformar la Constitución, ratifico que este sea el modelo constitucional. Entonces, cuando la gente participa, el resultado constitucional es mucho más legítimo que el nuestro, que el sistema nuestro, digamos, que se sanciona por una convención. Y si ustedes ven, yo creo que les dejé unos videos, si ustedes ven los videos de la reforma del 94, uno es del Pacto de Olivos, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes que no saben lo que pasó y es muy básico, digamos. Cuenta qué es lo que pasaba en el país en ese tiempo. Y después había otro video, creo que lo saqué igual, porque me indignaba, que mostraba cómo la Convención Constituyente del año 94 estaba Lilita Carrió, Chacho Álvarez, Rosenkrantz, bueno, ahora no me viene, pero todos nombres de políticos que siguen hoy día en la escena, quiero decir, eran las mismas personas. Finalmente, por más que se instituya un sistema distinto, digamos, votando a convencionales constituyentes en forma separada, los que se presentaron a convencionales constituyentes eran los mismos que años atrás habían sido diputados o que años después siguieron siendo senadores, diputados, miembros del Poder Ejecutivo, ministros y demás. Entonces no había una renovación o una representación social fuerte. Era una continuidad político-partidaria, cosa que las reformas constitucionales latinoamericanas del siglo XXI no lo fueron. Si ustedes ven los videos de las noticias de la Convención Constituyente de Chile, van a ver al movimiento de estudiantes sin un partido político detrás,
van a ver al movimiento feminista, a los movimientos originarios campesinos, a los movimientos independientes, que dicen no quiero ser de ningún partido político, a toda gente que no va por intereses político-partidarios, que es claro que no va meramente por intereses partidarios, sino que va porque tiene un reclamo social de fondo, ¿sí? Por eso es interesante ver estos procesos de reforma y ahí alejarse un poquito y decir, uy, ¿qué pasó en la Argentina? ¿Estuvo bueno lo que pasó en la Argentina? ¿Qué podemos hacer para mejorar los procesos de reforma en la Argentina? Y dejar ahí la puertita abierta para el día de mañana que tenga lugar una reforma constitucional real, ¿sí? Bueno, chicos, ¿cómo están hasta acá? Hay algunos se me fueron ahí está. ¿Cómo están? No, yo estaba con una tarea del colegio de mi hijo, por eso. Está bien. Está perfecto, ¿no? Micaela, Joaquín, Catalina. Sí, todo bien, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bautista. A Bautista lo veo como abrigado. Ah, sí, no siempre estoy con la capucha puesta. Con auriculares y capucha. Bueno, chicos, miren. Hasta acá con el tema estamos. Es un tema corto, ¿sí? Y los dos textos que tienen también son bastante cortos. No sé, ¿ustedes ya la unidad 1 la leyeron, no la leyeron? ¿Cómo van con eso? Ahora les cuento un poquito cómo seguimos directamente con la materia. ¿Con la unidad 1 están? Fran, ¿de qué es Fran? Me lo dijiste y me olvidé. ¿Francisco o Franco? ¿O Francesco? Se me fue. Ahí. Franco. No, toqué el otro botón. Franco. Yo recién arranqué, así que no. Ah, cierto. Sí. Catalina, Joaquín. Sí, bien. Bien, con la unidad. Bien, sí. Voy a hacer lo siguiente. Lo que viene a continuación, Ari, si querés, ya estamos, dejamos ir, hasta acá. Hasta acá porque es muy lunes. Los chicos volvieron al colegio, la veo a Sandra ahí